además tienen en la memoria o tienen una tesis según la cual la convertibilidad estalló por el rojo de las provincias, por el déficit primario en las provincias. Culpan de esto básicamente a la provincia de Buenos Aires. Vamos a examinar la realidad de las finanzas provinciales y con nuestro invitado, que es Alejandro Arlía, que es del Centro de Estudios Federales, y lo vamos a comprometer a que nos ayude a traducir qué implicancias puede tener esto en los distintos distritos, porque bueno, uno sabe que cuando los presupuestos provinciales empiezan a estar más ajustados, bueno, ¿qué puede implicar para los estatales de cada una de las provincias? ¿Qué puede implicar para los ciudadanos de cada una de las provincias? Pues está claro que si las cuentas hay en provincias en que no cierran, y no es ilógico pensar que tal vez quieran recaudar un poco más, que salgan a buscar a los que están adentro del corralito y suban los impuestos, o que tal vez tengan políticas anti-evasión un poco mejores. Pero primero examinemos la cuestión y luego hablaremos de las perspectivas. Acompáñenos. Decíamos, vamos a empezar repasando los números de las provincias. El Centro de Estudios Federales hizo una estimación de cuál puede ser el déficit financiero. Esto es, déficit financiero, ¿cómo debe entenderse? El déficit financiero resulta básicamente de lo que son los gastos totales de las provincias. El gasto corriente más... Gasto corriente más gasto de capital versus los recursos corrientes y recursos de capital. Esto incluye los intereses de la deuda, los intereses de, sí, claro, los intereses de los servicios de interés de la deuda pagados, y excluye la amortización del capital de la deuda, que eso juega debajo de la línea. El resultado financiero capta solamente hasta los recursos y gastos totales, no las amortizaciones de capital. Bueno, señor director, si podemos, vamos a ver la placa 1, donde aparece el estimado de precisamente el que ustedes realizaron sobre el resultado de las provincias, el acumulado para el presente año. Allí la tenemos, 2.026 millones abajo cerrarían las cuentas de las provincias en 2007, con una economía que, coincidís, va a seguir creciendo entre 7 y 8%, los recursos fiscales nacionales van a seguir aumentando. Las transferencias a provincias van a seguir aumentando. A provincias van a seguir aumentando y sin embargo aparece el rojo de 2.000 millones. ¿Por qué? Sí. Yo quisiera hacer un breve resumen del estado de situación, de la evolución de las provincias. Nosotros hemos tenido una crisis fiscal que no hace falta recordarla mucho, 2001-2002, donde todos los estados, el Estado Nacional y los estados provinciales, no tenían financiamiento suficiente para afrontar sus gastos. Y esto dio lugar a una crisis muy importante que se fue superando en función de un nivel de acuerdo entre gobernadores y presidente de la Nación que permitió una transición y una gestión financiera y fiscal distinta de las provincias y del gobierno nacional. En ese marco hemos tenido desde el año 2003 superávits que alcanzaron en el caso de provincias un máximo en el año 2004 y después de ahí en adelante tuvimos superávits financieros menguantes. Es decir, se mantuvo la tendencia del superávit financiero de las provincias, pero con una tendencia decreciente. El 2005 el superávit financiero de las provincias fue menor que el del 2004, el 2006 fue menor al del año 2005. Y en el 2007 Y en el 2007 estamos en una situación en la cual ya empezamos a estimar algún nivel de déficit. Un nivel de déficit que yo señalo en el informe que no es preocupante, fundamentalmente porque cuando uno le saca la representatividad a ese déficit y lo compara a esos 2.000 millones de déficit estimado versus los 100.000 millones de gasto que tendrían las provincias, estamos hablando de un déficit equivalente al 2% del gasto provincial. Eso en términos técnicos es como en términos técnicos una encuesta con un margen de error, o sea, estamos en el entorno del equilibrio presupuestario porque ese 2% tranquilamente, si las pautas de recaudación se exceden, como esperamos que se excedan, producto de que las proyecciones macroeconómicas del gobierno nacional al proyectar el presupuesto 2007 han sido muy austeras, probablemente las transferencias a provincias aumenten y si las políticas salariales de las provincias son razonables en términos de que no tienen una presión salarial exagerada y los aumentos que dan
se corresponden más que nada con la recomposición por producto de la pérdida de poder adquisitivo que genera la inflación, estaríamos en una situación del entorno del equilibrio presupuestario. A ver, déjame apuntar dos cosas. Sí. Señor director, veamos la placa 2. Yo hacía referencia a la historia y nombraba en la presentación la situación de Buenos Aires. Ese es el déficit estimado para Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires. En este año estamos hablando de 1.600 millones, 1.599 estiman ustedes. Buenos Aires ya cerró con déficit el presente año. Sí. Y en ese sentido, digamos, vos decís, para el nivel general no es una luz roja, es un nivel de déficit manejable. ¿Para el caso de la provincia de Buenos Aires? Para el caso de la provincia de Buenos Aires es un poquito más complicado, porque si bien es nuevamente la cuenta de 1.600 millones versus un presupuesto del orden de los 25.000 millones, la provincia de Buenos Aires no ha logrado romper esa tendencia de déficit ni siquiera en los años anteriores al año 2007, es decir, viene con déficit 2006, ha tenido algún nivel de déficit 2005, mucha menor cuantía siempre, pero no ha logrado romper esa tendencia. Y esto tiene que ver básicamente con dos cosas. Primero, que la provincia de Buenos Aires tiene un índice de coparticipación menguado, producto de negociaciones que se dieron cuando se dictaron la ley en el año 1988, en el cual Buenos Aires resignó recursos en favor de las otras provincias, tal vez en exceso de lo que podía resignar. Todos compartimos que tiene que haber una redistribución de ingresos porque si no... De los lugares más ricos de los lugares más ricos a los más pobres. Un desarrollo Exacto. Armónico de la... Pero Buenos Aires tiene una problemática de pobreza que haría que el nivel de redistribución hacia otras provincias tal vez debería ser menor. Y esto está originando un problema estructural. Buenos Aires no cuenta con los recursos que necesitaría para poder equilibrar ese resultado, más allá de algunos problemas de gestión puntuales que uno podría llegar a analizar. Teniendo en cuenta que la discusión de la coparticipación no se va a dar y no parece estar en la agenda de este gobierno, que después vamos a ver el costado político de este esquema de recaudación, ¿se puede plantear que la salida puede ser un fondo de reparación como en su momento existió para el conurbano? La salida a estas cuestiones en cuanto a instrumentos posibles en el caso de Buenos Aires, son varias. Lo importante es que cuando uno analiza el presupuesto 2007, la Nación se ha reservado algunas facultades que pueden ser utilizadas para auxiliar a las provincias, en particular a Buenos Aires, en general a todas las provincias. Entre esos podemos destacar que puede reprogramar la deuda de las provincias, y el Estado Nacional es acreedor del 70% de las deudas de las provincias, que puede compensar algunas acreencias que las provincias tienen y algunas deudas que las provincias tienen con el gobierno nacional, y eso probablemente dé alguna creencia en favor de las provincias, y eso pueden ser algunos ingresos adicionales, que puede tomar para sí la negociación de deudas internacionales de las provincias, actuando como negociador, no asumiendo la deuda como deudor principal, ni como deudor solidario, ni nada, sino como simplemente representante. Y algunos otros instrumentos como el programa de asistencia financiera, que es más robusto que el del año pasado. Es decir, el gobierno nacional ha ensayado en el presupuesto 2007 una serie de herramientas que le permite salir a gestionar cualquier tipo de dificultad de las provincias, yo creo que con un grado y un porcentaje de éxito bastante alto. En el próximo bloque, si te parece, Alejandro, vamos a ver si este esquema, porque vos nombrabas, todo depende del poder, son atribuciones que tiene el gobierno, pero todo el gobernador va a tener que venir y sentarse a Buenos Aires para que se la firme el presidente. Si este esquema es institucionalmente sano, y después vamos a analizar en aquellas provincias en donde esto sucede, bueno, ¿qué le puede pasar a los que viven en esta? Si es lógico esperar, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, más presión fiscal, y qué expectativa de recomposición salarial pueden tener los estatales bonaerenses en función de esta situación. Hay una diferencia de la crisis en adelante, que es que en el momento de la crisis la Nación generó recursos extraordinarios, impuestos extraordinarios, por ejemplo, como las retenciones, que a esta altura ya parecen ordinarios, quiero decir porque se van a sostener en el tiempo,
Antes había sido creado por otra administración, creo que de la Rúa, ¿no? Fue creado el impuesto al cheque, sí, en la época de Cavallo. Sí, sí. Las retenciones no se coparticipan. Yo soy el Poder Central, viene todo para mí. Del impuesto al cheque se coparticipa solo 30%. el 30%, el 70% viene para mí. Esto nos genera una distorsión que es que los gobiernos federales cada vez tengan que subordinarse. Digo, fácticamente, te lo pregunto como economista, no te pido una opinión política que tal vez te pueda comprometer. Digo, pero como economista, ¿no genera una dependencia con el Poder Central? Y en el sentido, digo, porque ese ustedes hacen el Centro de Estudios Federales, ¿no conspira contra un país federal? Yo siempre menciono que estamos frente a un centralismo federal. ¿Por qué le agrego? La cuestión del centralismo está claro, el poder de negociación del gobierno nacional versus los otros gobiernos es pero muy marcadamente superior. Pero le agrego la palabra federal porque este gobierno nacional es sin duda alguna el que más invirtió en obras públicas en provincias, el que más asistencia le ha dado a los gobiernos provinciales, el que más herramientas ha generado en términos de una gestión de coordinación de políticas públicas entre el gobierno nacional y las provincias. Evidentemente, en una crisis, y la Argentina ha vivido una crisis institucional fenomenal, para resolver problemas uno tiende a concentrar las decisiones y tal vez a descentralizar la ejecución, pero las decisiones tienden a concentrarse. En un momento de mayor normalidad es de esperar que esas decisiones empiecen a descentralizarse un poco. Desde ese punto de vista, yo creo que estamos en una situación todavía de transición, en la cual el gobierno federal tiene mucho poder, las provincias tienen un poder relativamente menor, pero donde hay mucho entendimiento político. Uno no encuentra grandes peleas por recursos, básicamente porque cuando uno mide solamente lo que le va de coparticipación es una cosa, pero cuando uno mide todas las transferencias presupuestarias para distintos programas sociales y económicos que le hace el gobierno nacional a las provincias, está en un nivel de financiamiento muy importante el que se transfiere a las provincias. Digo, pero ¿no hay cierta discrecionalidad en esas partidas? Uno sabe que las provincias que están más favorecidas son las que adhirieron más a la candidatura, digo, o se reconvirtieron al kirchnerismo. Digo, los recursos que ha recibido Misiones, Santa Cruz, las provincias que se han reconvertido al kirchnerismo han sido importantes. Así Sí. como en su momento Menem usaba los recursos de las privatizaciones con ATNs que iban, aportes del Tesoro Nacional que iban muy direccionados. Sí, en este caso yo diría que también los recursos que ha recibido el Chaco han sido muy importantes y el Chaco embargo, es una provincia que se pueda caracterizar como oficialista. No, yo creo que acá hay un debate que es el siguiente. Con el tema de la deuda, muchos analistas dicen, bueno, que el gobierno nacional tenga el 70% de las acreencias de provincia significa una necesidad del gobernador de acordar con el presidente. Pero también la historia anterior de la Argentina, donde toda esa deuda estaba concentrada en los bancos y en los tenedores de títulos públicos, generaba primero un gran problema de gestión, una sangría permanente sobre los ingresos de las provincias, impredecibles, porque era goteo de coparticipación que se llevaban los bancos todos los días, y eran acreedores fragmentarios. Ahora es discutir entre gobiernos, y entre gobiernos siempre hay mayor posibilidad de acuerdo. Esto yo lo veo casi como una posibilidad más que como un problema. A ver, entonces, la situación, ¿te parece que la situación fiscal de las provincias no tiene nada, no hay todavía motivos como para inquietarse? No, a mí me parece que hay mucho que trabajar. Hay una ley de responsabilidad fiscal que se viene cumpliendo y que se tiene que seguir cumpliendo a rajatabla, y esta ley exige esfuerzos fiscales de las provincias y del gobierno nacional que por momentos parecen esfuerzos muy importantes y que no se sabe hasta dónde se está en condiciones de llevarlos adelante. En principio se podrían llevar adelante. Pero por otro lado, yo creo que
hay cuestiones como las políticas salariales que pueden impactar muy fuertemente para que este resultado que yo veo en el entorno del equilibrio presupuestario se pueda convertir en un problema financiero importante en algunas provincias si la negociación salarial no se sujeta a la restricción de los recursos que cada uno tiene para poder pagar ¿Hay salarios. datos de la planta de personal de cada una de las provincias? ¿Cómo ha evolucionado en los últimos 2 años? Sí, ha tenido un crecimiento del orden de 2-3% anual. No ha sido una evolución, no hay algún distrito que la nómina haya crecido de manera... No hay los comportamientos que uno observaba en décadas anteriores de crecimiento. Si tuviéramos que traducirle a la gente, si yo soy un estatal bonaerense, mi expectativa de lograr un mejor salario, entonces, ¿qué dirías? Yo diría que la negociación salarial se tiene que dar bajo 3 condiciones. La primera es que se acuerden salarios que el gobierno pueda pagar, porque si no hay peor salario que aquel que no se puede cobrar, por el lado, digo, de los estatales. Segunda cuestión, que durante los años 2005 y 2006 ha habido un fuerte recupero del poder adquisitivo de los salarios en todas las provincias, incluyendo Buenos Aires. Esto significa que, comparando con el ritmo de la inflación del año 2001 al 2006, los salarios han recuperado y han crecido por arriba de esa inflación. Pero eso ya está en el bolsillo. Pero eso ya está en el bolsillo. Y por otro lado, creo que es legítimo pedir más, pero también hay que verlo sector por sector, y cuando uno le pide al empleador que le pague más de lo que el empleador le puede pagar, le está pidiendo una promesa que no va a cumplir. Desde el otro punto, los que aportamos, los contribuyentes, ya vimos un intento del gobierno de Solá de generar un impuesto, el impuesto periodísticamente llamado a la riqueza. ¿Cabe esperar mayor presión tributaria? Yo creo que sí, que uno cuando observa el comportamiento, la discusión que hay hoy sobre el revalúo inmobiliario, más allá del crecimiento que ha tenido sin duda el mercado inmobiliario y el movimiento de valores, hay claramente una necesidad fiscal por detrás de eso del gobierno de la provincia. Creo que también hay una política de administración tributaria muy agresiva por parte del gobierno de la provincia, que está muy bien, porque tienen que recaudar, y para eso tienen que recaudar de todos aquellos que tienen que contribuir. Pero es un problema, digamos, para los bolsillos, no va a dejar de ser un problema. Y la última, porque no nos queda más tiempo. ¿En qué otra provincia se puede dar esta situación de Buenos Aires? No, a este nivel de gravitación creo que ninguna. Todo el resto cumple un papel menor en las sumas y restas. No hay grandes números. Alejandro, te agradezco que hayas aceptado la invitación, espero que te hayas sentido cómodo y espero que a ustedes les haya servido tener este panorama de lo que ocurre en las provincias como para ver lo que viene. En el próximo... Bueno, quedó planteada la discusión entonces.